Muy buenas equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es el hecho de por qué a día de hoy sigo acumulando grasa abdominal si estoy entrenando, estoy comiendo bien, creo que estoy haciendo las cosas medianamente bien, pero esa grasa que tengo acumulada en el abdomen pues no se va, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? Pues bien, te voy a comentar tres aspectos, tres errores bastante comunes que veo una y otra vez en hombres que principalmente los detecto porque es normal y porque nadie nos ha enseñado a hacer las cosas o ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Desde otra perspectiva. Así que vamos con el primer error de todos. El primer error de todos es en cuanto a la nutrición. En que la mayoría se centra que para perder barriga necesitamos comer menos calorías, estar en un déficit calórico, porque claro, si yo como menos calorías de las que mi cuerpo gasta, voy a ir perdiendo peso y voy a ir tirando de esa grasa. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si los alimentos que tú consumes en ese déficit calórico no son densos en nutrientes y no le aportas a tu cuerpo lo que necesita para que vaya tirando de esa grasa que tienes acumulada, error, aquí está el error, ¿vale? Entonces, no se trata simplemente de hacer un déficit calórico, sino de enfocarte y ver realmente qué alimentos ahora mismo me van a dar más nutrientes para mí. Y cuando yo tengo ese grupo de alimentos que me va a ayudar a perder grasa abdominal porque tienen más nutrientes, entonces voy a hacer una, un periodo, voy a utilizar una herramienta llamada ayuno intermitente, que quizás ya habrás oído hablar de ella o la has practicado, o si es la primera vez, te animo a que empieces poco a poco. Esto obviamente solo lo recomiendo para personas que ya saben cómo alimentarse, pero si tú ya conoces ese tipo de alimentación, qué alimentos son más densos en nutrientes, cuáles me aportan a mí más energía, más saciedad, dónde están las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Cuando tú ya tienes esa conciencia, esa noción, no se trata en hacer un déficit calórico, sino en establecer una buena rutina en cuanto a comidas. Imagínate que eres una persona la cual quiere perder grasa abdominal que ahora mismo hace 5 comidas al día. Pues en lugar de hacer esas 5, vamos a hacer 3. Nos vamos a quitar 2. Porque no hay necesidad de hacer tantas comidas al día, a no ser que tengas alguna dificultad o algún problema metabólico, ¿vale? Pero cuando tú te quitas esas 2 comidas al día, no quiere decir que vayas a comer menos calorías, sino que tu cuerpo va a distribuir mejor las horas en las que come y obviamente no va a estar estimulando la insulina ni esas subidas y bajadas de glucosa cada 2 por 3 cada vez que come, sino que al tener una ventana de tiempo en la cual vas a hacer ayuno y otra ventana en la cual vas a meter alimentos en tu cuerpo, tu metabolismo, tu organismo, como quieras llamarlo, va a empezar a ser más eficiente y en esos momentos donde no comes, cuando vas a tirar de esa grasa. Y si eso, el ayuno, si lo incorporamos junto a una buena densidad nutricional, ya te digo yo que no hay más, no hay una herramienta más poderosa para ayudarnos a bajar esa grasa abdominal o quitarnos el sobrepeso, ¿vale? Cuando combinamos estas dos cosas, que son, por ejemplo, las bases que hacemos nosotros en el programa con todos los hombres con los que trabajamos, pues ya tiene el cóctel perfecto para ir perdiendo esa grasa abdominal. Por lo tanto, recuerda, uno de los primeros errores es que la gente se centra en consumir menos calorías, pero no atiende o no presta atención de dónde provienen esas calorías y de si la ventana que tienen en cuanto a las comidas que hace diaria es demasiado espaciosa o es demasiado corta. Entonces eso es algo que hay que ver, ¿vale? Segundo error. Algo también muy frecuente que me encuentro a menudo y que la mayoría pues no suele prestar atención, ¿no? El estrés y la falta de sueño. Tú ten en cuenta una cosa, y es que el cortisol alto por estrés o, por ejemplo, malas noches de descanso, esto hace que se dispare esa acumulación de grasa abdominal. Y sin un buen descanso, tu metabolismo se tiende a descontrolar. Entonces tienes que entender que el cortisol aquí, que es la hormona del estrés, juega un papel súper importante. Y hoy día estamos más estresados que nunca.
cuando debería ser lo contrario. Tenemos más facilidades, más comodidades, deberíamos estar más tranquilos, menos estresados, pero al final el ruido, el exceso de información, las notificaciones, nuestro día a día, el trabajo, hace que todo eso se almacene aquí en nuestra mente y que no lo saquemos. Por lo tanto, esto va girando, va dándole vuelta a las cosas y cuando no tienes nada, tu cabeza misma, tus pensamientos te sabotean incluso. Entonces esto puede hacerte que tus niveles de estrés obviamente aumenten y que eso también te perjudique a la hora de descansar mejor. Por lo tanto, ¿qué te recomendaría aquí? Que vigiles, sobre todo en aquellos momentos donde sientes que tienes un mayor nivel de estrés o en aquellos días, aquellas noches donde te cuesta, por ejemplo, conciliar el sueño, que prestes atención y que al día siguiente, por ejemplo, te empieces a preguntar el por qué. El por qué te ocurre esto, por qué tienes cierto estrés. Es que, por ejemplo, sientes que tienes demasiado estímulo, por ejemplo, en tu día a día, en el móvil, una notificación, otra y demás. Perfecto, vamos a quitar esa parte. Sientes que a lo mejor el trabajo tienes que entregar un proyecto y esto te genera tal nivel de estrés, organízate mejor. Es decir, tienes que ser consciente de qué es ahora mismo lo que te genera más estrés, porque ya te digo que si viviésemos un poquito mejor, con menos estrés, una mejor calidad de vida en ese sentido a nivel de ruido mental, todos iríamos mucho mejor. Ojo, eso es algo que a mí también me cuesta. No te creas que yo soy superhumano y que yo me libro de eso. Soy igual que tú, ¿vale? Me ocurre también, pero sí que trato de ser consciente, sobre todo cada vez que ocurre, ¿vale? Así que te animo a que te preguntes el por qué te ocurre eso, esa sensación cuando te vienen esos niveles de estrés y qué podrías hacer o qué herramientas tienes para solucionarlo, ¿vale? Ese sería el segundo error que tenemos, unos elevados niveles de cortisol. Y después, el tercer error que comete todo el mundo a la hora de perder grasa abdominal es que tiene un mal enfoque en el entrenamiento. Es decir, la mayoría o se centra en hacer solo cardio o entrena sin una progresión, sin una sobrecarga progresiva en cuanto al entrenamiento, por ejemplo, con pesas, lo cual hace que pierdas músculo en lugar de grasa. Es decir, debes priorizar aquí un buen entrenamiento de fuerza. Ya no te digo que vayas al gimnasio ni muchísimo menos. Nuestros clientes, por ejemplo, el 50% aproximadamente entrenan en casa con su propio peso corporal, con un par de mancuernas y algún que otro material y con eso es más que suficiente. Y con ello también consigues bastante buenos resultados. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que trates de priorizar un entrenamiento de fuerza en el cual estimules todos los grupos musculares y sobre todo vayas teniendo esa sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir sobrecarga progresiva? Pues que cada semana vayas viendo una pequeña mejoría, una pequeña evolución en los entrenamientos, en los ejercicios, en las series, en las repeticiones, en el peso que levantas, en el tiempo de descanso, que a lo mejor lo tienes que disminuir porque te recuperas mejor. Es decir, todo eso lo tienes que tener planificado y llevado, no te voy a decir al milímetro, como lo llevamos, por ejemplo, nosotros en el programa, pero sí que seas consciente de que tiene que haber ese estímulo, ese plus, ese pequeño progreso que sea un poquito retador y que te haga sacar esa chispa semana tras semana porque es lo que va a hacer que sigas avanzando. Por lo tanto, te recomiendo que no te centres en hacer solo cardio. Puedes hacer cardio si te gusta, es maravilloso, puedes combinarlo con entrenamiento de fuerza, pero que tu base principal sea un entrenamiento en el cual trabajes con tu propio peso corporal, con pesas, o si entrenas en gimnasio, pues en gimnasio, perfecto. Pero sobre todo que vayas avanzando semana tras semana, ¿vale? Esas para mí son las tres claves fundamentales y los tres errores que comete la mayoría de personas en cuanto a entrenamiento, control del estrés y entrenamiento. Y que sí, no te digo que apliques todos o que dejes de hacer justamente lo contrario a lo que vienes haciendo de la noche a la mañana, sino con aplicar o cambiar algunas de estas partes en tu día a día, ya vas a empezar a notar una mejoría fundamental
y bastante grande. Al igual que yo, por ejemplo, le digo a una persona, a un cliente que empieza a trabajar conmigo, mira, no se trata aquí de hacerlo todo perfecto, se trata de hacer pequeños cambios. Tú antes venías haciendo A, B, C, D, E, F, ahora vamos a hacer A, B, C, pero de una mejor manera, ¿vale? Y simplemente haciendo ese cambio de chip, ya te digo yo que aunque el resto lo hagas mal, vas a mejorar 100%. Y cuando ya te habitúes a eso, entonces ya le añadimos el resto de letras del abecedario. Y ya verás que cuando lo tengas completo y haciendo las cosas bien, no va a caber otra cosa que no sea mejorar. Así que, lo dicho. Espero que te haya servido este vídeo para darte cuenta de que quizás haya algo que no estés haciendo bien para perder ese sobrepeso o esa grasa abdominal. Si crees que cometes alguno de estos errores, déjamelo por aquí en comentarios o si te puedo ayudar en cualquier sentido, recuerda que me tienes por Instagram en @carlosrparejo, que ahí estoy en mi día a día también respondiendo dudas, preguntas y demás. Y si te ha gustado este vídeo, simplemente recuerda que me ayuda muchísimo dándole un like, suscribiéndote y cualquier cuestión que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.